De entre todos los animales que viven en nuestro planeta, un excepcional grupo domina sobre todos los demás. Ha dado origen al animal más grande, la ballena azul, a los más rápidos y a los más inteligentes que jamás hayan existido. Es conocido como el grupo de los vertebrados. Y todos ellos comparten una característica vital, la columna vertebral. Vamos a hacer un viaje al pasado para conocer los avances claves que permitieron su extraordinario éxito. Hasta ahora hemos visto cómo los vertebrados evolucionaron desde sus humildes orígenes hasta dominar los océanos, colonizar la Tierra y reinar en los cielos. En este episodio rastrearemos el origen de una rama completamente nueva de los vertebrados, los animales más complejos que han vivido sobre la Tierra. Empezaron como un grupo de animales apenas más grandes que mi dedo meñique. Eran animales nocturnos, pero evolucionaron hasta convertirse en algunos de los animales más grandes que nuestro planeta ha visto nunca. Es un grupo que también nos incluye a nosotros. Esta es la historia de los mamíferos. Quiero investigar cómo los mamíferos adquirieron un nuevo conjunto de rasgos únicos que les permitieron proliferar en todos los rincones de nuestro planeta. Son rasgos que nosotros también hemos heredado. Conoceremos las evidencias de esos cambios en una serie de espectaculares descubrimientos fósiles y también en animales vivos. Con las últimas técnicas científicas conseguiremos devolver a la vida a nuestros antepasados más remotos. El ascenso de los animales con David Attenborough. El triunfo de los vertebrados. Hoy, los animales con columna vertebral dominan el planeta, tanto la tierra como el aire y el mar. Pero ¿cómo sucedió esa expansión desde el punto de vista evolutivo? Es una historia con muchas lagunas, pero en las últimas décadas se han realizado muchos y emocionantes descubrimientos aquí en China. Y yo he venido a verlos. La geología de China esconde los evasivos eslabones perdidos de la historia de los vertebrados. Animales primitivos conservados como fósiles. Para encontrar nuevas evidencias sobre el inicio de la historia de los mamíferos, me dirijo al sur de China, a la provincia de Yunnan. Episodio 2. El amanecer de los mamíferos. Los fósiles descubiertos aquí nos dan pistas sobre cómo era el mundo que se encontraron los primeros mamíferos y el tipo de animales con los que tenían que competir para defender su territorio y sobrevivir. Esta región del sur de China es conocida como la cuenca de Lufen, y hace 180 millones de años era una enorme depresión natural que recogía las aguas de las montañas circundantes. Y esas corrientes arrastraban sedimentos que hoy son esto, y también traían los cuerpos de los animales que vivían en esas montañas, incluidos animales como este, un dinosaurio. Los trabajadores han desenterrado cientos de ejemplares como este en los alrededores. El museo local está atestado y alberga una de las colecciones de esqueletos de dinosaurios más completas del mundo. Pero un hallazgo único ha desvelado algunas de las primeras evidencias de los orígenes del grupo animal que finalmente los sustituiría. Al mismo tiempo que los dinosaurios campaban a sus anchas por esta zona, una criatura muy diferente evolucionaba en la sombra. Era un animal de un tamaño mucho más pequeño.
He viajado al norte, a Pekín, para ver personalmente un fósil de extraordinaria importancia. Ahora está guardado en uno de los institutos paleontológicos más importantes del mundo. Gracias. Y aquí está. Es la cabeza de un animal diminuto. Esta es la punta de su nariz y esta es la parte posterior del cuello. Y aquí se aprecian las cuencas de sus ojos. Se llama Hadrocodium. Si le damos la vuelta, se puede ver la mandíbula inferior. Podría ser la mandíbula de un reptil muy pequeño, pero no lo es, porque los reptiles tienen dientes simples de forma cónica y los dientes de este fósil son muy diferentes. Son los de un mamífero que se alimentaba de pequeños insectos. Así que este es el fósil de mamífero más antiguo que conocemos. Y en cierto modo es el antepasado de todos los mamíferos que viven hoy en día, incluidos nosotros. Por esa razón, el Hadrocodium ocupa un papel destacado en la historia evolutiva de los animales con columna vertebral, los vertebrados. La primera criatura con algo parecido a una columna vertebral vivió hace más de 500 millones de años. Después, los peces, los anfibios y los reptiles evolucionaron. Los primeros mamíferos evolucionarían a partir del linaje de los reptiles. El fósil de Hadrocodium data de hace unos 195 millones de años. Sus sencillos orígenes dieron lugar a la vasta diversidad de mamíferos que conocemos hoy en día. Más de 5.700 especies vivas se han adaptado para sobrevivir en todos los rincones del planeta. El ser humano domina al resto y es el más numeroso de los grandes mamíferos. Este viaje asombroso fue posible gracias a una serie de avances evolutivos clave que comenzaron con formas de vida muy primitivas como el Hadrocodium. Solo conservamos su cráneo, pero podemos reconstruir el resto de su esqueleto basándonos en los mamíferos modernos. Pero ¿cómo consiguió este animal minúsculo sobrevivir en la era de los dinosaurios? Esta es la ciudad de Kunming, en el sur de China. He venido a este mercado nocturno para observar uno de los primeros pasos cruciales en la historia de los mamíferos. El desarrollo de una característica sorprendente que les proporcionó una ventaja clave, pero solo después del anochecer. Los mamíferos encontraron un nicho para ellos, no tanto en el espacio como en el tiempo. De noche, cuando los reptiles están inactivos. Un sencillo experimento con dos mascotas que estaban a la venta en el mercado esta noche nos mostrará por qué era así. Esto es una cámara térmica y nos mostrará un cuerpo frío en negro o muy oscuro. El lagarto que está sobre la mesa es de sangre fría y parece tener exactamente la misma temperatura que la mesa. Los reptiles obtienen gran parte de su energía directamente del sol, del calor. Pero por la noche no hay sol y, consecuentemente, apenas tienen energía para moverse. Este perrito, por el contrario, está muy activo. Y si lo observamos con la cámara, vemos que su cuerpo está muy caliente. Pero no te comas el lagarto. Desde un primer momento, los mamíferos desarrollaron una capacidad extraordinaria de generar calor en el interior de su cuerpo. Se convirtieron en animales de sangre caliente. Y lo hicieron acelerando su metabolismo a un ritmo mucho más alto.
Pero para poder hacerlo, se necesita mucho combustible extra, es decir, mucha comida. Un reptil, como el lagarto, puede pasar muchos días sin comer. Pero si a un mamífero se le priva de comida durante varios días, morirá. Así que para poder controlar la factura del combustible, los mamíferos usaron una técnica conocida por cualquier propietario de una vivienda, el aislamiento. Cubrieron su cuerpo, como este cachorro, de pelo. Con sangre caliente y la protección del pelo, el Hadrocodium estaba preparado para cazar insectos en el frío de la noche. Pero entonces tuvo que enfrentarse a un nuevo reto, a orientarse en la más absoluta oscuridad. Un análisis detallado del cráneo del Hadrocodium revela un valioso conjunto de ingeniosas soluciones a este problema. Las pruebas son diminutas e invisibles a simple vista. Pero el profesor Cixi Luo, un experto en mamíferos prehistóricos, utiliza la técnica microtomográfica para desvelar los secretos del interior del cráneo. Los rayos X atraviesan la roca y revelan las detalladas estructuras fósiles de su interior. Después, el ordenador elabora un modelo en 3D de los huesos, y en particular, de la cavidad que una vez contuvo el cerebro. El profesor Luo ha sido capaz de identificar un área que es claramente más grande que su equivalente en los reptiles. Si analizamos el escáner TC, se observa que, a pesar de lo pequeño que era el cráneo, el cerebro era enorme. Pero uno de los rasgos más llamativos de este fósil en particular es que tiene unos bulbos olfatorios muy grandes. Cuando habla de bulbos olfatorios, se refiere a la parte del cerebro que detecta el olor, ¿verdad? Exacto. Este mamífero debía de tener una percepción sensorial muy refinada de todo tipo de olores, lo que le permitiría estar muy activo durante la noche. Su agudo sentido del olfato le habría ayudado a detectar el olor de los insectos y de los gusanos de los que se alimentaba. Los escáneres también muestran un importante avance en un segundo sentido que resulta vital en la oscuridad: el oído. La clave de este indicio se encuentra, sorprendentemente, en la mandíbula del Hadrocodium. Un rasgo muy interesante que hace que este fósil de mamífero sea tan importante es su mandíbula, que es extremadamente plana. La superficie del interior de la mandíbula es totalmente plana. Primitivamente, en las formas premamíferas había grandes cavidades. Cavidades como estas indican la presencia de dos huesos fundamentales que se encontraban unidos a la mandíbula del reptil. Aquí los vemos resaltados en verde y rojo. Un tercer hueso de color azul transmite las ondas sonoras en su oído. En los mamíferos se ha producido un desarrollo evolutivo realmente asombroso. Esos dos huesos de la mandíbula se han unido para formar, junto con el tercero, el oído medio. Esta estructura ósea formada por tres huesos facilita la recepción de un espectro de frecuencias agudas que un reptil no podría oír. Es el mismo sistema que nosotros hemos heredado en nuestros oídos. Aquí, en el Hadrocodium, encontramos los primeros indicios de que estos tres huesos del oído medio, tan importantes para nuestro sentido del oído, aparecieron por primera vez con este fósil. Sus oídos podían detectar el más mínimo ruido bajo tierra. Y así, el Hadrocodium encontraba los insectos que merodeaban cerca. Esta pequeña y extraordinaria criatura disponía así de nuevos poderes para enfrentarse a los desafíos de la noche.
El perfeccionamiento de los sentidos acompañado del crecimiento del cerebro permitió a los primitivos mamíferos sobrevivir a la sombra de los grandes dinosaurios, pero entonces también desarrollaron una forma completamente nueva de alimentar a sus crías. En Australia encontramos pistas de ese nuevo cambio crucial en nuestra historia evolutiva. No en fósiles, sino en los cuerpos de dos animales únicos que viven aquí. El primero es el ornitorrinco, que usa su elástico pico como un transmisor de radar para cazar crustáceos y moluscos debajo del agua. Y el segundo es el equidna, que se alimenta de termitas y hormigas en la tierra. El ornitorrinco y el equidna son los dos únicos supervivientes de un grupo de mamíferos llamados monotremas. Si nos remontamos en su árbol genético, descubrimos que se separaron del resto de los mamíferos hace unos 200 millones de años. Gracias a que aún conservan características de esa época remota, nos proporcionan una información muy valiosa sobre los primeros mamíferos, como el Hadrocodium. Su rasgo más extraordinario es uno que ningún otro mamífero moderno ha conservado. Ponen huevos. El huevo del equidna es muy pequeño, apenas del tamaño de una canica. En muy pocas ocasiones se había grabado la eclosión de uno de sus huevos. Estos son ornitorrincos recién salidos del cascarón y filmados en la madriguera de su madre. Apenas tienen el tamaño de una gominola. Los primeros mamíferos debían de poner huevos de la misma manera y habrían heredado ese rasgo de sus ancestros, los reptiles. Este es el interior de un huevo de reptil. El embrión se alimenta de las reservas altamente nutritivas de la yema. Cuando los reptiles salen del huevo, están lo suficientemente desarrollados como para ir en busca de su propio alimento. Pero el ornitorrinco y el equidna son muy diferentes. Sus diminutos huevos solo contienen una pequeña cantidad de yema, por lo que sus crías eclosionan en un estado mucho menos desarrollado. Necesitarán mucha más comida para poder crecer y sobrevivir. Pero en la reserva Hillseville, cerca de Melbourne, tenemos el placer de comprobar que los pequeños ornitorrincos se desarrollan perfectamente sin tener que abandonar la madriguera de su madre. 4 meses después de eclosionar, una cría sale de la madriguera por primera vez. Ha pasado de ser un recién nacido diminuto a tener prácticamente el tamaño de un adulto. Y lo ha conseguido gracias a su fascinante forma de alimentarse, que es una característica que define a todos los mamíferos: la leche. Esta rica mezcla de proteínas, grasas, carbohidratos y minerales brota del vientre de las hembras de ornitorrinco y de equidna como si fuera sudor, para proporcionar a sus crías todo lo que necesitan para crecer. Es probable que los primitivos mamíferos como el Hadrocodium también produjeran una yema muy pequeña, y que luego alimentasen con leche a sus crías de la misma manera. La leche tiene una ventaja fundamental. Es como un grifo. Eso significa que no se desperdicia cuando no se toma, y que no existe ninguna limitación en cuanto al tiempo que la madre puede alimentar a sus crías. Pero el combinar la puesta de huevos con la lactancia trajo un nuevo reto. La madre mamífera no podía dejar los huevos solos hasta su eclosión, igual que hacían los reptiles. Tenía que quedarse junto a ellos. Entonces apareció una solución increíble. En lugar de poner huevos, los guardaban en el interior de su cuerpo para que se desarrollaran ahí. De esa manera,
Las crías nacían vivas. Hoy en día, además de los monotremas, hay otros dos grandes grupos de mamíferos: los marsupiales y los placentarios. Se cree que aparecieron por primera vez hace unos 160 millones de años. Los dos paren a crías vivas, pero cada grupo tiene una manera muy diferente de hacerlo. Recientemente, en los espectaculares yacimientos fósiles del norte de China, se han descubierto los ancestros más antiguos de estos dos grupos. Esto es la provincia de Liaoning. Hace 125 millones de años, esta región estaba llena de volcanes en erupción. Los volcanes dejaron una capa tras otra de cenizas amarillas en estas formaciones rocosas. Las excavaciones han descubierto restos fosilizados de animales, atrapados en estos estratos excepcionalmente bien conservados. Esto es un fósil de Sinodelphis. Su esqueleto se ve a la perfección. Y alrededor de él hay unas marcas más oscuras que, observadas con más detalle, han resultado ser pelo. Así que estamos bastante seguros de que este esqueleto pertenece a un mamífero. Pero su esqueleto, y en particular sus dientes, indican claramente que se trataba de un marsupial. En cierto momento los marsupiales vivían por todo el planeta. Pero hoy la mayoría viven en Australia. Y gracias a ellos podemos saber cómo sus antepasados traían vivas al mundo a sus crías. Esta es una reserva en la que se crían con madres adoptivas especies de ualabíes en peligro de extinción. El proyecto de conservación lo dirige el Dr. David Taggart, de la Universidad de Adelaida. Hoy, junto con su equipo, hace un chequeo veterinario a una cría de ualabí, aquí llamadas Joey, recién llegada. Parece que este Joey apenas pesa 2 gramos, así que tendrá unos 16 días. Todos los marsupiales nacen muy poco desarrollados, por eso tienen las orejas plegadas y los ojos cerrados. En vez de estar dentro de un huevo al salir de su madre como las crías de equidna, los Joeys salen directamente por el canal de parto de la madre 30 días después de su concepción. Sus patas delanteras están más desarrolladas y son lo bastante fuertes como para poder impulsarse y desplazarse sobre la piel de la madre e introducirse en una parte de su cuerpo que solo tienen los marsupiales, el marsupio. Este es un sistema de reparto de leche altamente perfeccionado. La leche sale a través de unos largos tubos carnosos, las glándulas mamarias. Estas glándulas también sirven a la cría para aferrarse a su madre cuando ésta se mueve. Esta zarigüeya es un marsupial que vive en América del Sur y no tiene marsupio. Sus crías sellan sus bocas con tanta fuerza alrededor de los pezones que nunca se separan de ellos. Esta podría haber sido la forma en la que los primeros marsupiales, como el Sinodelphis, llevaban consigo a sus crías. Puede que ya no dependieran de un nido o de una madriguera como los mamíferos que ponían huevos. Pero este método tenía una clara desventaja. Fuera del cuerpo de la madre, el recién nacido era vulnerable a los accidentes y estaba expuesto a las enfermedades. En China han aparecido nuevas evidencias de los pioneros de una solución aún más radical. Al mismo tiempo que aparecieron los marsupiales, se desarrollaba otra rama del árbol familiar de los mamíferos. Una rama a la que nosotros también pertenecemos y que tenía una forma especial de nutrir a sus crías antes de que nacieran.
Me dirijo al Museo de Historia Natural de Pekín para ver los extraordinarios primeros restos fósiles de ese grupo. Aquí está. Se llama Juramaya, que significa madre jurásica. Sus huesos, y en especial sus dientes, lo identifican como un miembro del grupo de mamíferos al que nosotros pertenecemos. Pero lo más importante de todo es su antigüedad. Es del Jurásico, de hace 160 millones de años. Y eso convierte a Juramaya en la criatura conocida más antigua que habría alimentado a sus crías de una forma nueva y revolucionaria. La Juramaya vivía y cazaba en un mundo que seguía dominado por los dinosaurios. Pero puede que dispusiera de una poderosa ventaja: la capacidad de las madres para llevar a sus crías no fuera del cuerpo, como los marsupiales, sino dentro, en una matriz. Para entender cómo pudo Juramaya lograr hacer eso, nos hemos fijado en uno de sus descendientes vivos, el mamífero que lleva a sus crías dentro durante más tiempo: el elefante. Esta es Dokun. Participa en un programa de reproducción del Zoológico de Melbourne en Australia y está preñada. El doctor Thomas Hildebrand, uno de los mayores expertos del mundo en partos de mamíferos, monitoriza sus progresos con un escáner de sonidos. Estamos estudiando la gestación más larga del planeta, la del elefante, que dura 22 meses, y los ultrasonidos nos permiten ver de una forma no invasiva las diferentes fases del desarrollo fetal. Es muy emocionante porque es algo que nunca se había hecho antes. Las detalladas imágenes en 3D nos proporcionan una vista espectacular del interior del útero. Incluso en las primeras fases del desarrollo se observa la trompa del bebé y todos sus movimientos. Pero también se observa la presencia de un importante órgano que evolucionó para que fuera posible alimentar al bebé mientras se desarrollaba antes de nacer: la placenta. Este bebé de elefante nació en el zoológico hace solo 3 semanas y se conservó su placenta para analizarla. Esta es la placenta de elefante del bebé que corre en el patio. Estos vasos sanguíneos forman el cordón umbilical, que llevan todos los nutrientes al pequeño y eliminan todo el material de desecho. En la parte inferior hay una especie de anillo de tejido esponjoso que se adhiere a las paredes del útero de la madre, permitiendo que entren los nutrientes y salgan los desechos. Pero también funciona como una barrera protectora. Dado que la mitad de los genes del bebé neonato son del padre, en el útero se encontraría amenazado por el sistema inmune de la madre. El bebé es un material extraño y ajeno a la madre, y sería rechazado si no se activase este sistema específico que protege al bebé del sistema inmunitario de la madre. Debido a que los tejidos de la placenta están formados por células tanto de la madre como del bebé, y a que los dos suministros de sangre nunca se mezclan, el bebé está protegido. Eso le permite permanecer en el interior del útero hasta que está preparado para sobrevivir en el mundo exterior. A los mamíferos equipados con este milagro de la ingeniería evolutiva se los conoce como placentarios. Es probable que los primeros ancestros, como la Juramaya, fueran los primeros en llevar a sus crías en el interior de sus cuerpos hace 160 millones de años. Los mamíferos ya habían adquirido entonces todas las características fundamentales que los definen como grupo: cuerpos cubiertos de pelo, leche y parir bebés vivos. Y esa combinación sería la base para que se produjera una increíble explosión de la diversidad.
Durante millones de años siguieron siendo animales pequeños, como las musarañas y otras criaturas que hemos conocido hasta ahora, las que correteaban alrededor de los dinosaurios, pero entonces sucedió una catástrofe global que estuvo a punto de acabar repentinamente con la historia de los vertebrados. El impacto de un meteorito cuyas consecuencias se sintieron en todo el mundo y que coincidió con la extinción de los dinosaurios. Aún no sabemos con seguridad por qué desaparecieron los dinosaurios, pero sin duda, hace 65 millones de años, los dinosaurios desaparecieron del registro fósil. Pero muchos otros vertebrados sobrevivieron y, a partir de entonces, tuvieron la oportunidad de dominar la Tierra. Los científicos han descubierto en Alemania unos restos impactantes que muestran de qué manera aprovecharon los mamíferos esa oportunidad. Esta depresión natural es conocida como el yacimiento fosilífero de Messel. Toda una comunidad de animales quedó enterrada aquí debido a un extraordinario fenómeno de la naturaleza. Hace 47 millones de años esto era un lago rodeado por una selva subtropical. Pero sus aguas escondían un oscuro secreto. El lago era en realidad un cráter volcánico inundado. Se cree que, periódicamente, el dióxido de carbono que se acumulaba en sus profundidades emergía a la superficie, matando a los animales que bebían en sus orillas o que sobrevolaban sus aguas. Sus cuerpos caían al fondo, donde quedaban cubiertos por el fango y los sedimentos. Actualmente, este es uno de los yacimientos fósiles más importantes del mundo. Sacar a los animales ocultos entre las capas del antiguo lecho del lago exige un extenuante y minucioso trabajo. Se conservan con un detalle extraordinario. Es una instantánea única de la vida después de los dinosaurios. Hay reptiles, como lagartos y serpientes. Y también hay aves primitivas, el grupo de vertebrados que evolucionó a partir de los dinosaurios. Pero los mayores cambios se produjeron entre los mamíferos que ya habían empezado a especializarse. Este animal había desarrollado unos grandes y afilados incisivos. Es uno de los primeros roedores, una criatura similar a una rata. Y más grande aún, es este otro animal. Tiene dientes molares en la parte trasera de la boca y unas largas patas. Estaba empezando a alzarse sobre los dedos de sus pies. Este es uno de los primeros caballos, y puede que el más interesante y especializado de todos ellos, más aún considerando su antigüedad, es este extraordinario espécimen. Este, como se ve claramente, es un murciélago. Su estado de conservación es increíble. Aún se puede ver su piel. No solo en las patas delanteras, que ya se habían convertido en alas, sino también en sus grandes orejas situadas a ambos lados de la cabeza, lo que indica que ya empezaba a usar la ecolocalización para oír los sonidos que emitía y así orientarse durante el vuelo. Los mamíferos estaban exhibiendo una extraordinaria habilidad para adaptar rápidamente sus cuerpos y ocupar los nichos que habían quedado vacíos con la desaparición de los dinosaurios. Tenían nuevas oportunidades, pero también se enfrentaban a una nueva presión evolutiva: el cambio climático. 10 millones de años de calentamiento global progresivo habían provocado una explosión en el crecimiento de la vegetación. La Tierra se había cubierto de bosques cada vez más densos y oscuros. Emergieron nuevos mamíferos con nuevas características que les ayudaron a adaptarse a ese nuevo entorno.
características que tendrían una gran importancia para los humanos. Este es uno de los primeros miembros de un grupo de mamíferos del que descenderíamos nosotros. Este es un antiguo primate, y como puede observarse en sus patas delanteras, sus manos tenían pulgares oponibles, por lo que ya podían coger. Y lo mismo sucede con las patas traseras. El pulgar del pie también es oponible, así que este animal era un trepador. Los primates podían llegar así a la comida que había en lo más alto de los árboles. Y se cree que fue ese nuevo tipo de comida el que propició otra fascinante evolución de sus cuerpos. Una gran mejora de la visión. Hace 47 millones de años las plantas empezaron a producir frutas grandes y carnosas. Era una de las formas que tenían de adaptarse al nuevo y denso entorno boscoso. Muchas de las primeras plantas dependían del viento para diseminar sus semillas. Pero en los bosques no hay viento, o casi no hay viento. Así que tenían un problema, y lo resolvieron pidiendo ayuda a las aves. Y la consiguieron envolviendo sus semillas con carne dulce y comestible, la fruta. Las aves transportaban las semillas en su estómago, y tarde o temprano las depositaban en alguna otra parte del bosque. Los primates que vivían en los árboles estaban en una posición privilegiada para aprovecharse de ese acuerdo amistoso. Pero para poder hacerlo plenamente, necesitaban mejorar su visión. Durante la era de los dinosaurios, los mamíferos, en su gran mayoría, eran nocturnos, por lo que habían desarrollado una buena visión nocturna, pero a costa de sacrificar una capacidad innecesaria en la oscuridad, la capacidad de percibir los colores. Hoy en día, la mayoría de los mamíferos siguen viendo el mundo en blanco y negro. Pero los reptiles y sus primas, las aves, han conservado una excelente visión en color. Y las plantas que daban fruta habían desarrollado un sistema de señales para ellos. No tiene sentido distribuir las semillas antes de que estén completamente formadas, así que las plantas desarrollaron un sistema codificado de colores para mostrar cuándo lo estaban. En esta planta, por ejemplo, esto de aquí es un fruto joven que sigue creciendo. Su carne es dura y amarga, y es de color verde. Pero este fruto está totalmente formado. Su carne es buena para comer, blanda, y la semilla que hay en su interior está lista y es de color rojo. Para un pájaro o un reptil resulta fácil ver un destello de color rojo entre el verde follaje. Pero un mamífero, con su visión nocturna, no distinguiría el rojo del verde. Entonces, por asombroso que parezca, algunos primates lograron una hazaña que ningún otro mamífero había conseguido. Dieron marcha atrás en la evolución y recuperaron la visión en color. El antepasado común de este mono y mío vivía en la copa de los árboles a plena luz del día. Y rápidamente desarrolló la capacidad de ver los colores y, por consiguiente, la habilidad para distinguir la fruta verde de la madura, aprovechándose así del sistema que ya se había desarrollado entre las plantas y las aves. Veamos qué es lo que piensa ella al respecto. ¿Cuál de las dos te gusta más? Muy bien. Tras la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, los mamíferos usaron su espectacular capacidad de adaptación para evolucionar y diversificarse a un ritmo increíble. Durante el proceso aparecieron los principales grupos de mamíferos que existen hoy en día. Pero entonces, hace unos 47 millones de años, aparecieron nuevos problemas. El clima de la Tierra cambió una vez más. Muchas zonas se volvieron más secas, y en esos lugares los bosques comenzaron a desaparecer y a ser reemplazados por hierbas y arbustos. Y esos nuevos entornos representaban nuevos retos para los animales y propiciaron la aparición de los mamíferos monstruosos.
Los científicos han encontrado muchas evidencias de ese cambio en las grandes llanuras de Norteamérica. Este espectacular paisaje de Dakota del Sur es conocido como Badlands. Los ríos y los torrentes han erosionado las rocas hasta darles estas formas fantásticas. Pero hace 40 millones de años, esta zona estaba formada por capas de sedimentos bajo una planicie aluvial. El paleontólogo Clint Boyd busca aquí restos fósiles de animales prehistóricos y ha encontrado mamíferos gigantes. Esta es una parte del hueso que llamamos fémur, el hueso del muslo, y esta parte redondeada es lo que encaja en el acetábulo. Y como se puede ver, es muy grande, así que estaríamos ante un animal muy grande. Y no solo hemos encontrado el fémur, también hemos encontrado los huesos del tobillo diseminados por aquí. Y luego encontramos esparcidos algunos huesos de la cola, así que viendo todos los huesos y su tamaño, estaríamos ante un animal que superaría los 2 metros de altura hasta la cruz. Los restos fósiles encontrados por toda la región demuestran que los primeros titanotéridos tenían el tamaño de una oveja. Pero a medida que los bosques desaparecían, los titanotéridos eran más vulnerables a los ataques de los depredadores, y una forma de sobrevivir era aumentar su tamaño. A lo largo de 15 millones de años, apenas un parpadeo en términos evolutivos, su tamaño se multiplicó por 10. Un adulto grande medía casi 2,5 metros. En las praderas, que cada vez cubrían más superficie, aparecieron muchos otros mamíferos gigantes. Se los conoce como megafauna. He venido a China para ver los restos de los mamuts. Y los de un animal extraordinario que es el mamífero terrestre más grande que ha caminado por la Tierra. Este animal gigantesco se llama Paraceracerium. Medía 5 metros de altura y casi 8 de longitud. Aquellos pequeños y peludos mamíferos que correteaban entre las sombras habían tenido descendientes que podrían haber mirado a los ojos a los dinosaurios. El elefante es hoy una de las pocas especies de megafauna que han sobrevivido. Pero las especies gigantes han desaparecido del planeta. ¿Qué fue de ellas? Su extinción coincidió con otro acontecimiento clave en la historia de la Tierra. Hace unos 2,5 millones de años, las capas de hielo avanzaron desde el norte y desde el sur, cubriendo una gran superficie de los continentes. Pero no fue hasta que finalmente el hielo retrocedió, hará unos 10.000 años, cuando desapareció la megafauna. Algunos culpan a las variaciones de las temperaturas al final de la época glacial. Pero otros creen que el culpable se encontraba entre los propios mamíferos, un nuevo y evolucionado superdepredador. He regresado a Pekín para ver algunas de las evidencias de su llegada a China. Estos fósiles pertenecen a un primate. Se calcula que tienen unos 68.000 años. Este primate tenía 2 nuevos rasgos evolutivos. El primero, su pelvis. Un animal con una pelvis como esta podría haber sido capaz de caminar erguido.
Y el segundo es el cráneo. Su caja craneal es enorme. En proporción al tamaño de su cuerpo, es 6 veces más grande que el tamaño promedio del resto de mamíferos, y eso le habría proporcionado una gran inteligencia. Y esta criatura, por supuesto, era un ser humano. Los primeros humanos aprovecharon su inteligencia con fines letales. Aprendieron a hacer armas. Estas piedras, cuidadosamente talladas para conseguir filos cortantes, fueron halladas junto a restos humanos. Y también desarrollaron formas de comunicación nuevas que les permitían unir fuerzas para cazar en grupo. Este era un nuevo tipo de depredador. Apareció por primera vez en África y luego se extendió por todos los continentes. Y su llegada a cada uno de esos continentes coincide más o menos con la desaparición de su megafauna. Lo cual sugiere que, como mínimo, esa criatura tuvo algo que ver con ese fenómeno. Para concluir mi viaje a China y encontrar la última etapa de nuestra historia evolutiva, regreso a la ciudad de Kunming para visitar una de sus ajetreadas salas de maternidad. Un cerebro grande nos proporcionó enormes ventajas, pero su tamaño también representaba un problema de diseño básico para el parto. El cráneo óseo que protege el cerebro tenía que pasar a través del canal de parto de la madre. Una nueva incorporación a nuestra especie con apenas 12 horas puede explicarnos cómo es esto posible. Este bebé se llama Xiao Bao. Significa pequeño tesoro. Ha nacido gracias a una característica especial de su cráneo. El cráneo de los mamíferos está formado por huesos separados. En la mayoría de las especies, esos huesos se sueldan antes del nacimiento formando una resistente caja craneal que protege su órgano más valioso, el cerebro. Pero no es así en el caso de Xiao Bao y el resto de los seres humanos. Los huesos siguen separados, lo cual permite que la cabeza cambie ligeramente de forma y pueda salir a través de la apertura pélvica de la madre. Eso también permite al cerebro seguir creciendo y desarrollándose después del nacimiento. De hecho, los huesos no empezarán a unirse hasta que Xiao Bao tenga unos 2 años. En la larga y extraordinaria lista de cambios evolutivos, este es uno de los más recientes y ha permitido a los vertebrados, animales con columna vertebral, dar lugar a la fascinante diversidad que existe en la actualidad. El árbol genealógico de Xiao Bao, igual que el de todos nosotros, se remonta a 500 millones de años atrás, cuando una pequeña criatura, similar a un gusano, nadaba en el fondo del mar. La columna vertebral y la mandíbula es de los primeros peces. Las extremidades y los pulmones de los anfibios. Los reptiles le dieron su piel hermética. Los pequeños mamíferos nocturnos donaron un cerebro más grande y sentidos más agudos. Y la manera de nacer. Sus manos y su visión en color vinieron de los primates frugívoros. Y el desarrollo de un cerebro más grande y una mayor inteligencia de los primeros humanos. Todas las características de nuestro cuerpo se remontan a nuestros antepasados. Y aún nos quedan muchas cosas por aprender de ellos. Pero una cosa es segura: la evolución de los vertebrados aún no ha llegado a su fin.